Así que bienvenidos y comenzamos, si les parece, hablando sobre sexualidad. Hablamos de diversidad y hablamos de un tema que muchas veces fue tabú, se cercena, se enjuicia. Y hablar de lo que es normal, y no sé qué es normal. ¿Normal en comparación a qué? ¿Qué es lo normal? Y justamente con esto hablábamos con la psicóloga Silvana Saboini, directora de área de educación rosarina, de educación sexual. Le preguntaba sobre, bueno, estos nuevos grupos denominados osos dentro de la homosexualidad, de qué se trata esto, para que me explique un poco. Y que, bueno, bienvenidos sean. No sé ustedes qué opinan, pero yo soy defensora a ultranza de la libertad sexual, emocional, mental, física y cultural de cada uno. Pero bueno, queremos saber desde cuándo existe esto para que se conozca, para que se entienda y para que se acepte. A los osos se los conoce como a un grupo, digamos, a una subcomunidad dentro de la comunidad homosexual de varones. Es decir, se autodenominan osos, digamos, aquellos varones que son homosexuales o bisexuales en muchos casos, pero que se sienten atraídos por varones masculinos y que ellos mismos tienen en su rol de género una manifestación, digamos, de roles netamente masculinos en el sentido conservador de la perspectiva de género, es decir, de los roles, de las expectativas de rol clásicas y convencionales. ¿Qué quiero decir? Son varones que, pese a ser homosexuales o bisexuales en algunos casos, no tienen la apariencia, no tienen el aspecto ni afeminado, ni tan cuidado, ni tan exigido físicamente en cuanto a la imagen. Viste que los homosexuales en general tienen un aspecto muy cuidado, a veces hablamos de metrosexual, pero sin llegar a esto, digamos, cuidan mucho su piel, el detalle, la pulcritud, su peso incluso, o sea, el tema de la delgadez, de la elegancia, de ser esbeltos, es como que forma parte de una característica dentro de esa comunidad. Los osos, o los que se autodenominan osos, son varones homosexuales que se rehúsan a ese target, digamos, y que ellos mismos son muy masculinos. Realmente uno los ve y no tenés pistas de su orientación sexual. Hay varones que vos los ves y son claramente afeminados, digamos, o que tienen un comportamiento o un cuidado de su persona que, aunque no sean, digamos, no tengan ciertos manerismos, vos podés pensar o inferir que tienen una orientación homosexual. En este caso no. En este caso no. Son varones muy varoniles, con mucho vello, con barba, y que escapan a esos moldes, digamos, de elegancia o ciertos estándares, porque son muy robustos, a veces hacen actividad física, digamos, que los hace ser muy grandotes, o son, como ellos dicen, los gorditos o los panzones. Es decir, viste que normalmente dentro de la comunidad gay uno está acostumbrado a ver que tienen su abdominal más plano, sí. Es decir, bueno, ellos no, son como cualquier otro varón, digamos, que uno ve corrientemente y que no se te ocurriría pensar que tiene una orientación homosexual o bisexual. Porque una cosa es la bisexualidad, de hecho, digamos, que se produce como consecuencia de esto que vulgarmente se dice no haber salido del closet, es decir, de un varón que tiene una vida, una estructura de apariencia heterosexual, es decir, que a lo mejor se casó, formó pareja con una mujer y que tiene una doble vida, digamos, porque por otro lado tiene su comportamiento dentro de una comunidad, de una red social, no red social tipo Facebook, sino de una red de lazos sociales en donde conoce y se contacta con personas homosexuales. Y tenés el que realmente, auténticamente es bisexual, es decir, el que realmente se siente atraído por personas de ambos sexos, que esto puede pasar sin que sea el denominado oso, esto puede pasar con cualquier ser humano, no importa su género, ¿no? Es decir, la bisexualidad es una posibilidad tanto para hombres como para mujeres. O sea, tenés el oso, que es bisexual, lo cual confunde mucho más, porque vos lo ves que tiene una pareja heterosexual y lo ves claramente en un rol de género, digamos, muy manifiestamente masculino, jamás se te ocurriría pensar que puede tener
digamos, una inclinación también homosexual. Cuando el criterio está centrado en la reproducción, o sea, con un criterio reproductivista, por supuesto que se han dejado históricamente de lado muchas conductas o comportamientos sexuales como por fuera de lo normal, porque no se centraban, digamos, no se ajustaban a la función reproductiva. Ahora, ese eje ha cambiado afortunadamente, porque la sexualidad humana trasciende enormemente la reproducción, la función de reproducción, si bien la incluye. Es decir, somos seres sexuados y esa sexuación es necesaria para la reproducción de la vida, pero no es lo único, sino que justamente toda la riqueza del placer sexual, o sea, el erotismo. Alguna vez lo definimos con vos, el erotismo es el ejercicio consciente de placer sexual. Eso es privativo de los humanos. Entonces, ese ejercicio consciente se aleja totalmente de la reproducción. Y allí, el parámetro de lo normal y lo patológico ya no pasa por el fin último, digamos, de la reproducción, sino que el criterio para hablar de que una conducta sea normal es el siguiente: no importa cuán rara o extraña nos parezca, ni cuán minoritaria sea, mientras no cause un malestar psíquico o físico a la propia persona o a otros, esa conducta puede ser considerada normal. Por supuesto que cuando hablamos de otros adultos que consienten. Digo, mientras se trate de adultos que dan su consentimiento para participar de esa relación y que están en condiciones de hacerlo, el parámetro es que no genere malestar a ninguna de las partes involucradas, no importa cuántos sean ni de qué género. ¿Existe normalidad en sexualidad? Porque te iba a preguntar qué es lo normal, qué está bien, qué está mal, si es que algo está bien o está mal, o si es algo normal, porque si vamos al aparato genital femenino y masculino, es como que en la reproducción necesitamos una normalidad. ¿Esto qué es normal y qué no? ¿Qué es normal en sexualidad? Bueno, fíjate que vos misma pusiste en claro el criterio. Cuando el criterio está centrado en la reproducción, o sea, con un criterio reproductivista, por supuesto que se han dejado históricamente de lado muchas conductas o comportamientos sexuales como por fuera de lo normal, porque no se centraban, digamos, no se ajustaban a la función reproductiva. Ahora, ese eje ha cambiado afortunadamente, porque la sexualidad humana trasciende enormemente la reproducción, la función de reproducción, si bien la incluye. Es decir, somos seres sexuados y esa sexuación es necesaria para la reproducción de la vida, pero no es lo único, sino que justamente toda la riqueza del placer sexual, o sea, el erotismo. Alguna vez lo definimos con vos, el erotismo es el ejercicio consciente de placer sexual. Eso es privativo de los humanos. Entonces, ese ejercicio consciente se aleja totalmente de la reproducción. Y allí, el parámetro de lo normal y lo patológico ya no pasa por el fin último, digamos, de la reproducción, sino que el criterio para hablar de que una conducta sea normal es el siguiente: no importa cuán rara o extraña nos parezca, ni cuán minoritaria sea, mientras no cause un malestar psíquico o físico a la propia persona o a otros, esa conducta puede ser considerada normal. Por supuesto que cuando hablamos de otros adultos que consienten. Digo, mientras se trate de adultos que dan su consentimiento para participar de esa relación y que están en condiciones de hacerlo, el parámetro es que no genere malestar a ninguna de las partes involucradas, no importa cuántos sean ni de qué género. Y en realidad, la diversidad sexual existió siempre. La diversidad, desde que el mundo es mundo. Tanto en relación a la identidad de género, es decir, a sentirse varón o sentirse mujer, y que esto coincida o no con la expresión del sexo biológico, es decir, los genitales, la morfología de los genitales externos. Esa coincidencia o no ha existido, digamos, desde todos los tiempos, y la orientación, que es otra dimensión del comportamiento sexual humano, sentirse atraído o que la fuente de excitación sea una persona varón o mujer del mismo sexo o de otro, que son términos, que esto te lo guardo para un programa especial, que la sexología sustantiva, de la cual todavía nunca hablamos, cuestiona el término de homo y heterosexualidad.
porque se basa en si es a lo igual o a lo distinto, pero centrado en mí. La sexología sustantiva plantea centrarlo en la persona que produce la atracción, no en quien la siente. Te abro ahí un capítulo. Lo dejamos para pero, la próxima. digamos, si dejamos esa salvedad de lado, vamos a encontrarnos con esta cuestión de lo normal, digamos, puesto en que no haya un malestar y en esta diversidad que ha existido siempre. ¿Qué tenemos hoy? Más visibilidad. Es decir, la sociedad ha abierto... Menos prejuicios. Ha abierto el espacio, digamos, para convivir con lo diverso, con lo que no es igual, y ya no hay un ideal normativo. Esa es la cuestión. El próximo bloque, una de las mujeres que ha dejado huellas en la sociedad.